Buenas tardes, doctora. Nosotros vamos a exponer sobre los lisosomas. Acerca de las generalidades de su estructura celular, sabemos que los lisosomas son un tipo de orgánulos celulares indispensables para la digestión celular por su pH de 5. Son burbujas dentro del citoplasma en las que están contenidas diferentes enzimas hidrolíticas, o sea, enzimas digestivas. Son capaces de descomponer las células complejas como proteínas, lípidos, ácidos nucleicos y carbohidratos en moléculas mucho más simples. En su estructura encontramos una capa lipídica, la cual es la membrana. Esta ayuda a que los lisosomas se mantengan aislados del resto de la célula, ya que dentro de otro modo podrían digerir sus contenidos y producir así una lisis celular, lo cual significa una descomposición hacia ellos mismos, lo cual no es funcional. El descubrimiento de los lisosomas se dio gracias al científico Christian Ledoux, como podemos ver en la pantalla, pues en un inicio realizó una centrifugación a los diferentes orgánulos con los que trabajaba. Entre ellos se encontraba la mitocondria, pero un tiempo después se dio cuenta de que esta estructura, los lisosomas estaban compuestos por otras enzimas hidrolíticas, a diferencia de la mitocondria, que estaba compuesta por la fosfatasa ácida, como podemos ver en la pantalla. Así pues se le acreditó a la misma un papel de lisis celular. Cuando nosotros decimos lisis celular hacemos referencia a una forma de una ruptura, de una descomposición o de una digestión. Dentro de las generalidades de los lisosomas comenzaré mencionando que estos forman parte del sistema de membranas, el cual consta a su vez de retículo endoplasmático, de complejo de Golgi, de los endosomas y de los lisosomas. Cuando nosotros decimos endosomas, son estructuras que reciben material por endocitosis y posteriormente se convierten en lisosomas cuando incorporan enzimas hidrolíticas. Y finalmente, además de ello, los lisosomas contienen en su interior enzimas digestivas que a su vez les proporcionará la capacidad para poder destruir o degradar macromoléculas. Entre las macromoléculas más importantes se encuentran los lípidos, los hidratos de carbono, los ácidos nucleicos y las proteínas. Estas enzimas son muy importantes y necesarias dentro del proceso de los lisosomas, ya que degradan el material extracelular que la célula ha tomado por exocitosis, que la exocitosis es un proceso en que la célula forma vesículas en el aparato de Golgi y a su vez le permite sacar sustancias de desecho, así como también para evitar una serie de productos elaborados. O también que estas enzimas son muy importantes porque permiten la digestión de sustancias innecesarias dentro de la célula. Ahora vamos a hablar sobre los procesos que llevan a cabo los lisosomas. Entre los procesos que llevan a cabo los lisosomas tenemos el de transporte, como segundo las enzimas digestivas, como tercero la fagocitosis y pinocitosis. También tenemos de endosomas a lisosomas y al final la autofagia. Como primer procedimiento tenemos el transporte. El transporte se produce debido a que se almacenan algunas enzimas digestivas y cuando son utilizadas proporcionan al resto de la célula nutrientes que necesiten, tanto al aparato de Golgi, tanto como al retículo endoplasmático liso y el rugoso, entre otros más. En enzimas lisosomales tenemos que las más comunes son las hidrolasas ácidas, que la más común va a presentarse la fosfatasa ácida. Estas van a degradar las proteínas, o también conocidas como proteasas, los ésteres de sulfato o sulfatasas, lípidos que van a ser los fosfolipasas o las lipasas, o fosfatos de moléculas orgánicas que van a ser las fosfatasas. En fagocitosis tenemos que al ingresar una bacteria dentro de la célula, va a ingresar dentro de una vesícula que también primeramente va a estar conocida como fagosoma. Esto lo que provoca va a hacer que los lisosomas reconozcan esta bacteria y se unen a la vesícula para que se forme un fagolisosoma, y así provocará que se degrade el contenido de la vesícula debido a la acción de las enzimas lisosomales, y de ese modo proporcionan inmunidad basándose en información de la bacteria que está degradada. Pinocitosis es un proceso celular que consiste en la ingestión de partículas de medio, por lo general de pequeño tamaño y en forma soluble, a través de la formación de pequeñas vesículas de la membrana plasmática de la célula. Este proceso se considera básicamente como la acción celular de beber. Las vesículas serán liberadas tras un proceso de invagación de la membrana celular dentro de la misma. A continuación tenemos de endosomas a lisosomas. Aquí se forman cuando un endosoma se mezcla con enzimas hidrolíticas provenientes del aparato de Golgi, aunque otros autores proponen que los lisosomas son orgánulos independientes de los endosomas y que la llegada de moléculas al lisosoma se produce por fusión entre endosomas tardíos y lisosomas.
Autofagia. Autofagia es responsable de la eliminación y del reciclaje de los residuos, capta los componentes celulares viejos y grandes moléculas que han dejado de ser útiles, como proteínas, ácidos nucleicos y glúcidos contenidos en el citoplasma de una célula, y esta las digiere con ayuda de enzimas y ácidos, en donde las células de nuestro cuerpo se degradan, reciclan e ingieren su propio contenido, es decir, que se comen a sí mismos, funcionando como un mecanismo natural de regeneración que ocurre a nuestro cuerpo a nivel celular. La célula reutiliza esas piezas desmontadas como combustibles o como elementos de construcción para la síntesis de nuevas moléculas y genera energía necesaria para la renovación celular. En conclusión, decimos que los lisosomas son orgánulos relativamente grandes que forman parte del retículo endoplasmático rugoso y luego van a ser empaquetados por el complejo de Golgi. Estos van a tener enzimas hidrolíticas y proteolíticas que sirven para digerir los materiales que reciben de origen externo, es decir, que los lisosomas van a presentar una parte esencial del sistema digestivo intracelular, por lo que tienen pequeños sacos que contienen enzimas digestivas que, como habíamos mencionado, degradan lípidos, proteínas, carbohidratos y ácidos nucleicos. Estos se pueden originar dentro o fuera de la célula. Como dato importante, cabe decir que son estructuras esféricas rodeadas de una membrana simple que presentan bolsas de enzimas que se liberan, que si estas se liberan destruirían toda la célula. Esto implica que deben de tener una membrana lisosomal que debe proteger a estas enzimas.